Muy buenas tardes. Nos encontramos en la segunda jornada del Foro Anual de Filosofía Stoa, el cual es un proceso de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Iboral. En alianza con el Grupo Quinox, Apoya Navinal, Viboral Telecomunicaciones, Confiar, Cooperativa Financiera, La Cimarrona EPS y Casa Rose Hotel. Nos encontramos entonces en la segunda jornada del Foro Anual de Filosofía Stoa y daremos paso entonces al panel, a la ponencia de Marlon Espinosa, Gestos ficcionales entre Wolfgang Iser y Jacques Rancière. Mi nombre es Sebastián Alzate y estaré acompañándolos en la conversación entre los dos panelistas de esta jornada. Le doy pues la palabra a Marlon Espinosa, el cual es maestro de niños y licenciado en lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Marlon Espinosa. Muchas gracias, Sebastián. ¿Ahí se me escucha bien? Listo. Bueno, yo quisiera, por supuesto, empezar agradeciendo a todos los implicados en este foro por el sostenimiento de este esfuerzo, por abrir un espacio para pensar. Bueno, no soy muy cercano al instituto, pero bueno, agradezco a Ricardo, a Paula, a Laura y a Sebastián, que está acá a mi lado. Bueno, como bien dice Sebastián, esta ponencia se titula Gestos ficcionales entre Wolfgang Iser y Jacques Rancière. Creo que merece un poco hablar algo acerca de estos dos autores, quiénes son. Así que bueno, empecemos. Wolfgang Iser es un crítico literario, o fue, digamos, un crítico literario alemán, cuya obra se produjo en mayor parte durante el siglo pasado y que, digamos, tiene una relevancia a la hora de pensar una teoría de la lectura, específicamente por su teoría de los espacios en blanco, según la cual un texto se completa en la medida en que hay un lector que llena justamente unos espacios en blanco, haciendo hipótesis acerca de lo que el autor pudo haber dicho y usando su imaginación para poder completar el texto. Y bueno, en cuanto a Jacques Rancière, es un filósofo francés que bueno, ha pensado largamente la igualdad, discípulo de Althusser, con el que luego tomará distancias. Digamos que dentro de sus obras más conocidas está Los proletarios de la noche, una obra en la cual a través de un archivo obrero él digamos, encuentra que la forma en que los obreros o los explotados buscan salir de la dominación no es a través de una toma de conciencia, como la teoría marxista en gran parte lo propuso y lo sigue proponiendo, sino a través de una nueva forma de pensar el tiempo, de pensar las temporalidades y de afirmar una palabra donde se escucha solo ruido. Bueno, dentro de esa obra, Rancière encuentra a un filósofo plebeyo que es Louis Gabriel Goni y a Joseph Jacotot, que va a ser de importancia suma para su libro posterior, El maestro ignorante, bueno, en el cual básicamente pone patas arriba toda una máquina o toda una teoría de la explicación según la cual en educación tendríamos que explicar, y bueno, como que el ejemplo del que él se agarra para poder pensar esto es justamente Jacotot, quien en tierras holandesas enseña francés sin él saber la lengua de sus estudiantes y al mismo tiempo sin sus estudiantes saber algo de francés. Así que bueno, empiezo directamente con esta ponencia y quisiera arrancar con un epígrafe de un teórico del derecho francés, Pierre Legendre, que dice lo siguiente: esto es lo que está en juego a escala social, aplastar la vida o hacerla vivir, porque no basta con producir la carne humana,
Además, hay que instituirla. A diferencia de lo que ciertos postulados antropológicos desearían confirmar, los seres humanos estamos más hechos de ficciones que de carne. Para la comunión o para la aniquilación, los cuchillos del decir son siempre los que llegan más hondo. Parafraseando a Steiner, tanto la construcción del ser en Hölderlin como el diseño y la creación de los campos de exterminio y las cámaras de gas han sido posibles gracias a la misma virtud de ilimitada potencialidad de idéntico instrumento. Si esto es así, el trabajo que emprenderemos en esta exposición intentará pensar la ficción como el momento cualquiera en que, mediante el decir, mediante la palabra, para decirlo de algún modo, los nada devienen todo. Para ello, pues, emprenderemos un trabajo compuesto de 4 momentos titulados de la siguiente manera. El primero de ellos se titula Dimensión antropológica de la ficción, el segundo, Ficción, mentira y realidad, el tercero, El tiempo de los no vencidos, para una política de la ficción, y el cuarto, breve apunte sobre el gesto. Empecemos, pues. Dimensión antropológica de la ficción. Si buscamos comprender aquí, al menos siguiendo el movimiento que propongo, la afirmación según la cual los seres humanos parecemos estar necesitados de ficciones, tendremos que partir de un ejemplo del que luego podamos extraer algunas conclusiones teóricas. Este ejemplo, ya señalado por Iser, o Iser, no sé exactamente, para ser sincero, cómo pronunciarlo. Este ejemplo, entonces, lo encontramos en la novela Pastoril, específicamente en ese largo romance en prosa del siglo XVI, que es La Arcadia, de Sir Philip Sidney. Los protagonistas, recordemos un poco la trama, son personajes, príncipes, que en sus aventuras deben enmascararse para cruzar una frontera para ellos prohibida, aquella donde están las hijas de los reyes de las cuales se han enamorado. Con el único fin de duplicarse a sí mismos y atravesar la frontera de acceso al territorio prohibido, Pirocles, uno de los personajes, se disfraza de una amazona y Musidoro, bajo el disfraz de un pastor, entretienen a las princesas con relatos de sus hazañas y gestas. Sin poder quitarse las máscaras, los príncipes tienen que utilizar sus relatos para insinuar su verdadera naturaleza a sus pretendidas. Allí, sigo a Iser acá, el significado manifiesto de las aventuras heroicas debe entenderse simultáneamente como un significado distinto para que la máscara pueda hacerse transparente sin que haya necesidad de retirarla. El fin que persiguen los príncipes, entonces, no es reproducir lo que han conseguido, ni, digamos, relatar sus hazañas y sus gestas y restaurar algún orden perdido, sino más bien dotar a sus aventuras de un significado que no les es inherente. Este significado, entonces, repito, no consiste en demostrar ninguna virtudes heroicas o el valor de sus gestas, sino más bien estos relatos persiguen el deseo de impresionar a las princesas, haciéndoles ver que la amazona y el pastor son realmente los héroes de tales aventuras. Este tratamiento especial entre significado manifiesto y significado latente que habita en tales relatos es para Iser el comienzo de su ficcionalización. Sin embargo, conviene aclarar acá que si el primer significado, el de las hazañas heroicas, sirve de señal a otro significado, el deseo de que les tomen por los protagonistas de dichas hazañas, no se está planteando así una cuestión de desplazamiento mutuo. Por tanto, esta inseparable dualidad se presenta como una estructura de doble significado. Cito a Iser: esto último implica que siempre hay un significado manifiesto que bosqueja otro latente, que a su vez obtiene su relevancia de lo que el manifiesto dice. Esta estructura, como todos ustedes recordarán, es similar a la de los sueños. En los sueños, como bien sabemos, especialmente gracias al psicoanálisis, el significado manifiesto se refiere una y otra vez a los significados latentes u ocultos. No obstante, esta matriz generadora de significados de la ficcionalización literaria se desprende de su paralelismo con el sueño, en cuanto en el sueño la ocultación es primordial,
ya que debe mantenerse para facilitar la reaparición disfrazada de lo reprimido, mientras que en el caso de la Arcadia, el relato que estamos comentando, los príncipes, quieren hacer estallar sus propios disfraces para exhibir su condición de tales. Por eso tienen que ocultarse y manifestarse alternativamente, dice Iser. Como todavía tienen que sortear lo prohibido y traspasar unos límites, los príncipes no pueden despojarse de sus máscaras. Si quieren conseguir su objetivo, agrega el crítico alemán, estos personajes tienen que practicar la ocultación y la revelación al mismo tiempo. En esta particular simultaneidad de lo mutuamente excluyente se encuentra el alejamiento de la estructura del sueño. El personaje en estos relatos debe estar presente con respecto a sí mismo y al tiempo verse como si fuera otro. Repito, el personaje en estos relatos tiene que estar presente con respecto a sí mismo y al tiempo verse como si fuera otro. De este modo, entonces, podemos decir, uno está al lado de sí mismo. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos extraer de lo anterior a propósito de un posible estatuto antropológico de la ficción? Siguiendo a Iser, si el disfraz nos permite salirnos de los límites de lo que somos, entonces, estar al lado de uno mismo, o en otras palabras, ficcionalizar, viene a ser la condición mínima necesaria para crear nuestro propio ser y el mismo mundo en el que nos hallamos. Además de muchas otras razones, esta creación e entendimiento incesante de uno mismo es posible en la medida en que, si bien el ser humano es inseparable de un papel social, también es un ser que resiste a su definición por un papel concreto. El que representa un papel o mantiene una figura social, ahora de quien me pego es del filósofo Helmut Plessner, el que representa un papel o mantiene una figura social no puede ser identificado con la figura, aunque tampoco puede ser concebido independientemente de ella, sin riesgo de perder su condición humana. Únicamente a través del otro, de nuestro propio ser, tenemos un ser propio. Únicamente a través del otro, de nuestro propio ser, tenemos un ser propio. De allí que la ficcionalización literaria para Iser apunte hacia un patrón antropológico, la estructura del doppelganger. Esta figura, recordemos brevemente, se utiliza para describir el doble fantasmagórico de uno mismo, de una persona viva, y de hecho en su, digamos, acepción más antigua aparece como el que camina al lado. Entonces, como doppelganger de sí mismos, es decir, como seres que representamos una figura social sin por ello quedar reducidos a ella, como caminantes al lado de nosotros mismos, para decirlo de algún modo, los seres humanos somos cuando menos mudables, y vamos desplazándonos por entre diferentes papeles, los cuales, a su vez, se suplantan y modifican unos a otros. Digamos entonces que como seres humanos tenemos un inveterado deseo de no solo tenernos a nosotros mismos, sino también de conocer lo que es ser. Pero de ello no se deriva que la satisfacción de este deseo sea la raíz antropológica de las ficciones. Es más bien justamente lo contrario, porque no podemos satisfacerlo, es que empezamos a inventar. Las ficciones, pues, contribuyen a salvar lo impenetrable. Para decirlo con Castoriadis, si bien los hombres solo podemos existir definiéndonos a nosotros mismos, sucede que siempre superamos esas mismas definiciones que inventamos que brotan de nosotros. Por tanto, dado que no hay creación que no nos resulte insuficiente, los seres humanos necesitamos de posibles, y es allí, en la invención y reinvención de esos posibles, que emerge la ficción. Si para Nietzsche, recordemos, el hombre es el animal aún no fijado, los seres humanos estamos entonces llamados a nuestra propia formación a través del trabajo y la creación, a través de la actividad y no a través de la revelación. Y allí, dice Iser, las ficciones literarias se manifiestan en un como sí, se revelan como apariencia y no como esencia. Esta apariencia hace posible que la humanidad pueda constantemente volverse a inventar a sí misma. Repito, las ficciones literarias se manifiestan en un como sí,
se revelan como apariencia y no como esencia. Esta apariencia hace posible que la humanidad pueda constantemente volverse a inventar a sí misma. Continúo con el segundo apartado, titulado Ficción, Mentira y Realidad. Como es de nuestro conocimiento, las equiparaciones entre ficción y mentira o ficción y producción de seres imaginarios son más que usuales. Sin embargo, y aunque en diferentes registros, ni para Rancière ni para Eiser, la ficción se produce en oposición a la realidad. Para el crítico alemán, por un lado, el sello de garantía de la ficcionalización reside en la transgresión de los límites de la realidad sin por ello dejarla atrás. Lo cito: la mentira incorpora la verdad y el propósito por el que la verdad debe quedar oculta. Las ficciones literarias incorporan una realidad identificable y la someten a una remodelación imprevisible. Así pues, las ficciones no operan de manera opuesta, sino conjuntamente con la realidad para hacerla decir otra cosa y, por lo tanto, hacer surgir algo que no existe todavía. Por otra parte, si queremos seguir el movimiento que hace Rancière para disolver tal oposición entre ficción y realidad, tendremos que ir hasta Aristóteles. En su Poética, el estagirita sostiene la tesis de que lo que diferencia la ficción de la experiencia ordinaria no es una falta de realidad, sino un aumento de racionalidad. De allí, siguiendo la lectura que de ello hace Rancière, se despliega la doble operación de la ficción: un modo de presentación por medio del cual diferentes cosas, situaciones y acontecimientos se hacen perceptibles e inteligibles, y a su vez un modo de articulación que construye formas de coexistencia, sucesión y encadenamiento causal entre acontecimientos. Entonces, un modo de presentación por medio del cual diferentes cosas, situaciones y acontecimientos se hacen perceptibles e inteligibles, y a su vez un modo de articulación que construye formas de coexistencia, sucesión y encadenamiento causal entre acontecimientos. Sin embargo, tal racionalidad ficcional clásica no se refería más que a la acción, es decir, a los errores que cometen los agentes y a los efectos imprevistos que su desarrollo produce, con lo cual, aclaremos, se ignora a toda esa masa de seres y situaciones cuyo reino es el orden repetitivo de las cosas y quienes simplemente no actúan, fabrican, reparan sus fuerzas, siguen órdenes, etc. Pero, digámoslo de paso, no son este tipo de ficciones las que se encargan de la producción de cierto sentido de realidad. Es decir, el mismo movimiento por el cual la ficción, al menos en su racionalidad aristotélica, destina a algunos al mundo de las causas y a otros al de los efectos, no es el mismo a través del cual se produce la división de las penas y los placeres, de las servidumbres en la tierra y los vuelos en el cielo. Muy a pesar de la opinión dominante que desearía que la edad moderna fuese una edad de separaciones claras entre la ciencia, relaciones reales finalmente liberadas de los artificios de la ficción, y la literatura y el arte, liberación de la dependencia de lo real, sus límites e imitación, lo contrario es más bien lo que es cierto. El proceso esencial, cito a Rancière, que funda al mismo tiempo la literatura y las ciencias social modernas, es la abolición de la división que oponía la racionalidad ficcional de las intrigas a la sucesión empírica de hechos. Ambas, la literatura y las ciencias social modernas, rechazan la separación entre la razón de las ficciones y la de los hechos ordinarios. Ambas la rechazan, sí, pero de modos muy distintos. Mientras que la ciencia social ha retomado el mundo oscuro de las actividades materiales y de los hechos cotidianos para hacerlo susceptible de la misma racionalidad del mundo trágico, en el marxismo, por ejemplo, recordemos, hay que ir a buscar la racionalidad que gobierna las sociedades en, qué sé yo, la actividad productiva, la jornada laboral, etcétera, etcétera. En cambio, la literatura ha tomado el camino inverso. En lugar de democratizar el mundo trágico, ha destruido los principios de la racionalidad ficcional y negado lo que fundaba la inteligibilidad de la antigua ficción, es decir, la separación de las formas de vida. Eso es lo que otro crítico literario alemán, Erich Overbach, encuentra como la escisión de la racionalidad ficcional. Ella hace de todo individuo,
aunque sea muy humilde, un sujeto de ficción seria, un personaje capaz de experimentar los sentimientos más intensos y más complejos. Por consiguiente, tanto en las ficciones declaradas de la literatura como en las ficciones no declaradas de las ciencias sociales o de la política, se trata siempre de lo mismo. Cito a Rancière acá: de construir con frases las formas perceptibles y pensables de un mundo común, determinando las situaciones y los actores de esas situaciones, identificando los acontecimientos, estableciendo entre ellos lazos de coexistencia o de sucesión, y dándoles a esos lazos la modalidad de lo posible, de lo real o de lo necesario. La práctica dominante, sin embargo, se esfuerza por oponerlos. Les da a las ficciones de la ciencia social o de la política los atributos de la realidad y analiza las formas de la ficción reconocida como efectos o reflejos deformados de esa realidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el crítico y el marxista, crítico literario Georges Lukács, quien creía que la literatura tenía justamente la tarea de reflejar un desenvolvimiento de las situaciones políticas específicas, de las relaciones de producción, etcétera, etcétera. Por tanto, el asunto entonces no consiste en oponer ficción y realidad, sino más bien ficción y ficción. Y si de oposiciones y disputas se trata, tendremos que pensar hasta las últimas consecuencias en una política de la ficción cuyo corazón, para el filósofo francés, anide en el tratamiento del tiempo. Paso entonces a la tercera sección titulada El tiempo de los no vencidos para una política de la ficción. La actividad política, afirma Rancière, es la que desplaza un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar, hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde solo el ruido tenía lugar. Repito, la actividad política es la que desplaza un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar, hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde solo el ruido tenía lugar. Él, digamos que ejemplifica esto muy bien en La Noche de los Proletarios, con todos esos plebeyos que en el tiempo que se suponía que era para su descanso, para reparar fuerzas, para continuar con la siguiente jornada de 14, 16 horas, se congregaban a leer, a cantar, a hacer otras cosas para los cuales, digamos, el tiempo de la dominación suponía que ellos estaban justamente recuperando sus fuerzas, ¿no? Ahí está muy claro cómo un cuerpo cambia un destino que le estaba previamente asignado. Esta forma de entender la política en Rancière tiene por suelo la célebre oposición que origina la comunidad política en la separación entre dos usos del órgano vocal: la voz animal, que señala el placer o la pena experimentada, y el logos humano, gracias al cual se puede manifestar y discutir lo que sería lo justo frente a lo injusto. O dicho de otro modo, hay seres humanos cuya boca no emite más que ruido y otros a quienes les pertenece la producción de palabras. No obstante, si hay política, es justamente porque hay escenas, como aquella que ustedes seguramente recordarán de la secesión en Monte Aventino, en donde aquellos a los que no se les entiende, aquellos a los que no se les ve hablar, hacen como si hablaran y prueban que ellos, en efecto, hablan y que, en ese sentido, lo que sale de sus bocas no es un quejido, sino la exposición de una demanda de justicia. Es apostándole al rendimiento de esta hipótesis que trabajaremos a lo largo de este apartado. Siguiendo nuevamente una tesis aristotélica, esta vez aquella tesis según la cual la poesía es más filosófica que la historia, puesto que la primera habla de cómo las cosas podrían suceder y no de cómo son, Rancière planteará que esa racionalidad poética, que será la racionalidad de la ficción, pues para Aristóteles la poesía era justamente la construcción de ficciones dramáticas o épicas, solo aplica, repito, esta racionalidad de la ficción solo aplica, como lo bordeamos hace un momento, a aquellos seres humanos denominados como activos,
pues son únicamente ellos quienes viven en el tiempo de los fines y, por lo tanto, únicamente para quienes las cosas pueden ser de otra manera. En consecuencia, la racionalidad dominante de la ficción está fundada en una jerarquía. La jerarquía de formas de vida que distingue los seres humanos activos de los seres humanos pasivos por su manera de habitar el tiempo, por el marco sensible de su actividad o inactividad. Una política de la ficción, entonces, suspende dicho reparto con el acceso de n'importe qui, es decir, de los nadie, de los cualquiera, al tiempo vacío que ya no está distribuido entre el tiempo de trabajo que alimenta y el tiempo de descanso que repara. Vuelvo. Una política de la ficción suspende dicho reparto con el acceso de los cualquiera al tiempo vacío que ya no está distribuido entre el tiempo de trabajo que alimenta y el tiempo de descanso que repara. Cito a Rancière acá. Un mundo desconocido para los imprudentes y las imprudentes que vienen a quemar sus alas y sus vidas, pero también para la ficción, que en este mundo descubre un modo inédito de ser del tiempo, un tejido temporal cuyos ritmos ya no están definidos por los objetivos proyectados, por las acciones que buscan cumplirlos y por los obstáculos que los entorpecen, sino más bien por medio de los cuerpos que se desplazan al ritmo de las horas, de las manos que borran el vapor de los vidrios para ver la lluvia caer, de las cabezas que se apoyan, de los brazos que caen, de las caras conocidas o desconocidas que se perfilan detrás de las ventanas, de los pasos sonoros fugaces, de un aire de música que pasa, de los minutos que se deslizan los unos sobre los otros y se funden en una emoción sin nombre. Por tanto, si la política, como acabamos de sostener, tiene que ver con la afirmación de una palabra por parte de aquellos que no escupían más que ruido, la literatura, en la escisión de la racionalidad ficcional aristotélica, viene a martillar con palabras el muro que separa el ruido de la voz, que separa las vidas sin historia de las vidas susceptibles de conocer las vicisitudes de la riqueza y las incertidumbres del saber. Sí, entonces, como afirma Rancière siguiendo a Auerbach, existe una revolución democrática de la ficción. Ella consiste en ese movimiento a partir del cual aquellos que no eran nada devienen todo. Es decir, cuando les ocurren acontecimientos a aquellos a quienes se suponía que no debía ocurrirles, a aquellos y aquellas que viven, al parecer, en el inframundo del tiempo de la reproducción, en la caverna, en donde las cosas simplemente se suceden una tras otra entre sí. Remitámonos entonces a algunos fragmentos de obras literarias que oscilan entre el acontecimiento y el no acontecimiento, que abren un tiempo vacío para los cualquiera, un momento cualquiera al decir del filósofo francés, y que por ello vienen a interrumpir la supuesta correspondencia entre lugares y funciones, cuerpos y espacios previamente distribuidos. El ruido de la furia, de William Faulkner, es una novela especialmente conocida por el desorden y complejidad estructural de la narración. Entre 3 días de 1928 y una jornada de 1910, el relato, recordemos, narra la decadencia y degeneración progresiva de los Compson, una familia de Mississippi. A cada una de esas jornadas le corresponde una voz narrativa particular, un relato en tercera persona enfocado en el punto de vista de Dilsey, la criada de la familia, una sección lineal e inteligible narrada por el mezquino y calculador Jason, un capítulo a cargo de su hermano Quentin, estudiante que narra el último día de su vida antes de cometer un suicidio programado, y un monólogo interior del mudo idiota mental de la familia, Benji. Como bien sabemos, es la tosca narración de Benji la que abre la novela de Faulkner, lo que seguramente se deba a aquella célebre frase puesta en boca de Macbeth por Shakespeare. Cito: la vida es una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que no significa nada. La complejidad del relato de Faulkner estriba en una confusión entre el pasado, la complejidad del relato de Benji en la novela de Faulkner estriba en una confusión entre el pasado y el presente, en su carencia de método para razonar y en la fragmentación cronológica con la que expone su memoria y percepciones. Sin embargo, se pregunta aquí Rancière, ¿cómo comprender el simple hecho de que el idiota,
nos retransmita fielmente las palabras que dicen de él y que él no debería comprender, incluso aquellas que dicen que es sordomudo. Se trata, a través de la voz de la escritura impersonal que teje quejidos y gruñidos al mismo tiempo que palabras, de transformar el ruido del idiota en palabra humana. De hecho, siguiendo la novela, alcanzamos a avisorar la virtualidad de esa transformación en uno de los fragmentos del relato final, el que expone el relato de la historia de la criada. Entonces Ben volvió a gemir, dice la novela, con prolongada desesperación. No era nada, solamente un ruido. Podría haber sido que mediante una conjunción planetaria todo el tiempo y la injusticia y el dolor se hicieran oír por un instante. Podría haber sido que mediante una conjunción planetaria todo el tiempo y la injusticia y el dolor se hicieran oír por un instante. Aquí, en esta corta frase, se encuentra condensada la forma específica del disenso que la literatura practica con sus propios medios. La creación de un mundo sensible para la toma colectiva de la palabra, que no es el pedido, precisamente por parte de aquellos que no pueden probar que hablan. El segundo relato del que me voy a pegar es Historia de Irene, del napolitano Henri de Luca, quien se mantiene en pie en la misma frontera. La protagonista de esta novela es una huérfana sordomuda de 14 años que pronto dará a luz. Mientras en la isla, dice de Luca, le ha faltado el hueco de una mano que fuera almohada de la suya, en el mar los delfines se encargaron de ofrecerle la aleta de apoyo para que se deslizara entre ellos sin peso. Irene, huérfana en tierra, encontró aguas adentro, en el mar, el afecto, la familia, una forma de filiación. Habita dos mundos sin ser completamente parte de ninguno de ellos. Mientras en tierra firme, dice de Luca, el silbido de su nombre está apagado, nadie por supuesto llama a una sordomuda. En el mar su nombre resuena entre delfines que juegan a ver quién lo lanza más lejos. Al orden terrenal de la sucesión empírica de hechos, causas y efectos, el relato opone la democracia del mar en el que el oro se encuentra disuelto y repartido en partes iguales y en el que los desniveles son allanados sin trucos. Hacia el final del relato sabemos que Irene da a su hijo al mar. Una parte de la verdad, por supuesto, dirá que Irene se ha desembarazado de su criatura. Sin embargo, es justamente allí donde el relato de Luca pone en juego su propia forma de justicia. No propone soluciones para restaurar una comunión entre Irene y los aldeanos de la isla. Más bien, mediante su escritura, retarda indefinidamente la mano de quienes la envían al exilio, al tiempo de las razones en el que será encerrada. Dice de Luca, la voz de Irene se convierte en un sonido de pasos en una sala vacía, ronca de despertares. Está acostumbrada a las palabras al viento, que las roba de la boca a los demás y a ella no deja que le salgan. Dicen que es sordomuda, pero yo sé que no. Sabe soplar un silbido de garganta, que no es de caramillo ni de pastor, es un silbido de mar. La voz de Irene se convierte en un sonido de pasos en una sala vacía, ronca de despertares. Está acostumbrada a las palabras al viento, que las roba de la boca a los demás y a ella no deja que le salgan. Dicen que es sordomuda, pero yo sé que no. Sabe soplar un silbido de garganta, que no es de caramillo ni de pastor, es un silbido de mar. Bueno, finalizo esta exposición con un apartado titulado Breve apunte sobre el gesto, que no solamente sirve, creo yo, para pensar el título de esta ponencia, sino también para pensar el nombre del festival de teatro más conocido de acá, titulado El Gesto Noble. Como es bien sabido, gracias a Giorgio Agamben, el gesto no se deja inscribir en ninguno de los polos de aquella oposición aristotélica entre la acción, la praxis, en donde actuar bien es un fin en sí mismo, y el hacer, la poiesis, en donde el fin es diferente al hacer mismo. Por tanto, un gesto no es una actividad dirigida a una meta exterior, como en el caso de la poiesis,
ni es un fin en sí mismo, como en el caso de la praxis. Lo que encuentra Agamben en sus investigaciones es que en el gesto no se expresa ningún significado más o menos cifrado u oculto. Antes bien, el gesto es la exposición de una medialidad sin fin. Corresponde a la esfera del medio puro, aquella esfera de los actos humanos que no son un medio para un fin ni pueden ser considerados un fin en sí. El gesto entonces corresponde a la esfera del medio puro, aquella esfera de los actos humanos que no son un medio para un fin ni pueden ser considerados un fin en sí mismos. Los tics y las acciones que se cometen distraídamente son un ejemplo de ello. En el gesto, y aquí sigo textualmente a Agamben, cada cuerpo, una vez liberado de su relación voluntaria con un fin, ya sea orgánico o social, puede por primera vez explorar, sondear y mostrar todas las posibilidades de las cuales es capaz. Si todo ello adquiere un significado político, es en tanto pone patas arriba el modo en cómo siempre ha sido definida o pensada la política, desde Aristóteles hasta Hannah Arendt, es decir, como la esfera propia de la praxis. Pensar una política del gesto, por el contrario, remite a actos que escapan a la inscripción en el dispositivo de la voluntad y de los fines. Por tanto, afirma el filósofo italiano, ha llegado el momento de preguntarse qué podría ser una actividad humana que no conozca la dualidad de los medios y de los fines. Prudentemente considero que hay algo de eso en lo que hemos intentado trabajar aquí, una temporalidad en la que los cuerpos, arrancados a un destino, puedan por primera vez explorar, sondear y mostrar todas las posibilidades de las cuales son capaces. Una temporalidad, y aquí vuelvo a Rancière, que construye momentos arrancados al tiempo ordinario de las mercancías y de la dominación. Un tiempo que no es ni el tiempo de los vencedores, ni tampoco el tiempo de las víctimas, sino el tiempo de los no vencidos. Bueno, me gustaría finalizar esta presentación con un breve poema de Adam Sakajewski, quien lamentablemente falleció hace un par de meses, o creo que menos, y que a mi modo de ver condensa bastante bien como lo que hemos intentado trabajar en esos minutos. El poema se titula Bárbaros. Éramos nosotros los bárbaros, era ante nosotros que temblabais en los palacios, nos esperabais con el corazón estremecido. Era sobre nuestras lenguas que decíais, quizás se formen solo de consonantes, de susurros, murmullos y hojas secas. En los negros bosques vivíamos nosotros. Era nosotros que nos temía Ovidio en tomos. Éramos nosotros los que veneraban a dioses cuyos nombres no sabíais pronunciar. Pero también nosotros conocimos la soledad y el temor y deseamos la poesía. Pero también nosotros conocimos la soledad y el temor y deseamos la poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon, por la ponencia. De verdad que tiene una profundidad. Rancière es un autor que trata la literatura de una manera muy especial. Entonces los invitamos a que sigan con nosotros en el Foro Anual de Filosofía Stoa con la segunda charla de este panel a cargo de Hernani Sasa, que se titula Posibilidades de reflexión filosófica a partir del diálogo de los relatos de Howard Phillips Lovecraft y el realismo especulativo de Graham Harman. Muchas gracias.